Omar Tapia. Omar participó en este coloquio con una mesa que se llamó Prácticas y Vinculaciones en los colectivos de búsqueda de desaparecidos. Y él tuvo un tema muy interesante que se llamó La liturgia de las familias buscadoras como praxis transformadora. Algo muy interesante. Y Omar, tenemos una pregunta que quisiéramos hacerte derivado claro. de tu tema. Sí. Ajá, estamos hablando de liturgia, lo cual ya son palabras mayores. Pero ¿cómo es posible que una persona que tiene un familiar desaparecido, que se enfrenta pues a esta tragedia, primero pueda creer, pueda seguir creyendo en Dios si era creyente? Y de ahí pasar a la liturgia, se nos hace a nosotros un poco complicado, pero tú que has estado ahí, ¿cómo sucede esto? Ay, es bastante profunda la pregunta. Yo creo que comenzaré diciendo que difícilmente hablaría en términos técnicos con las familias, ¿no? No les diría, esto es liturgia, estamos haciendo liturgia. No lo usaría en este coloquio, pues, que es parte de la investigación que estamos haciendo en el seminario con el CEPORT, pues era desde donde sí podía, ¿no? Quería y podía abordarlo. La realidad es que para muchas familias tal vez ni siquiera es un término ni conocido ni tampoco que les interese ni les importe, ¿no? Y eso para mí está bien, no pasa nada. Lo que sí es que, aunque, bueno, hay que decir que cuando sucede la desaparición para muchas familias, una de las primeras respuestas ante la desaparición de su familiar es acudir a su primer referente de fe, ¿no? Muchas son católicas, entonces acuden con el párroco, ¿no? Algún sacerdote. De pronto quizá hay personas de otras tradiciones de fe, entonces recurren a pastores o a líderes religiosos que conocen y de la fe que profesan o de la que sienten parte. Lo más usual es que la respuesta sea negativa, la rechazan, les cierran las puertas. Entonces sí puede haber una crisis, además de lo que están viviendo respecto a la desaparición, una crisis en su fe, ¿no? Porque a qué referente les ha fallado. Entonces puede perderse tal vez como la conexión con la institución, con la parroquia, pero aunque pueda haber esta crisis profunda en su fe, en su espiritualidad, por la misma realidad que están viviendo, lo que hemos visto es que poco a poco empiezan a resignificar aquella fe, lo que han creído toda su vida. Tal vez sí en algún momento están enojadas con Dios, pero de pronto en la búsqueda, el compartir con otras familias, eso lo van resignificando, entonces van teniendo a lo mejor otra apertura, otra cercanía con la fe distinta, ¿no? Y entonces hay como un cambio en el que empiezan a reconocer en muchos casos las propias familias que no podrían continuar buscando a quien aman si no fuera porque Dios las ha sostenido, ¿no? Entonces, una manera en la que se expresa este cambio de fe o esta, digamos, reconciliación tal vez con la divinidad, tal vez no con la iglesia como institución, pero sí con la divinidad, pues es a través de rituales, de oraciones, que se dan en diferentes momentos de la búsqueda, ya sea al comenzar una búsqueda con una pequeña oración en la que pues se invoca a Dios para que les acompañe, ¿no? Un Dios que también busca con ellas. Cuando hay algún hallazgo, entonces también un hallazgo positivo de algún elemento óseo humano, pues también surge la necesidad de acuerpar, ¿no? Ese momento, y la presencia de ese Dios, ¿no? Se hace también real ahí, ¿no? Entonces poco a poco las mismas familias van como reconectando su fe con las tradiciones religiosas que conocían, tradiciones quizá de la propia institución religiosa o tradiciones populares. Entonces poco a poco, tal vez no les interesa qué es liturgia, pero lo viven, ¿no? Y en el sentido de la acción del pueblo. Entonces, como pueblo en dolor por la desaparición, sus propias acciones de oración, sus propias acciones rituales, se convierten en una liturgia que en el contexto de ellas, las familias como comunidad, puede volverse una posibilidad transformadora. Vale, qué interesante. Y bueno, pues sabemos que eres acompañante de colectivos de búsqueda de personas con familiares desaparecidos, pero también eres académico, también investigas. ¿Cómo
la academia que ha sido tan fría, ¿cómo la academia puede acercarse a estos temas pero sin perder la empatía pues hacia las personas que están viviendo esta tragedia? Ay, hasta se me hizo la piel chinita cuando que te escucho preguntar esto. Yo, lo primero que me viene a la mente, la verdad, es que es algo que continuamente se menciona, se recuerda en todo momento en la búsqueda, con el acompañamiento a las buscadoras, y es las familias al centro. Con las familias todo, sin las familias nada, ¿no? Sin las familias nada es posible. Y yo creo que eso es lo que debería de estar presente como un principio elemental, tanto para la academia, ¿no? Tanto para la iglesia como institución, cualquier persona que desde sus respectivos contextos como solidarias quieran acercarse, acompañar, tienen que tener eso siempre en mente, las familias al centro. Lo importante ahí no son las ideas que uno tiene con las que piensa que puede ayudarles. Eso, por lo regular, nunca funciona, ¿no? Termina incluso a veces hasta dañando, lastimando a las propias familias, sus procesos. Lo que hay que buscar es la escucha que incluso a veces va a llevarnos al silencio, ¿no? A dejar de lado nuestras ideas y más bien escucharles, escuchar sus intenciones, sus corazonadas, sus inquietudes, escuchar su dolor, escuchar su corazón. Entonces eso, constantemente les preguntamos a las familias cómo está tu corazón, y lo que comparten, eso es lo que va guiando el acompañamiento tanto para academia, iglesia en general.